Bienvenidos a un video más aquí en BDSM 101, espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a hablar o profundizar en un tema que ya antes hemos tocado varias veces e incluso lo llegamos a hablar por encima en el podcast cuando tenemos el podcast, ¿no? Sí, cuando todavía existía. Y estoy hablando de BDSM y feminismo. ¿Se puede ser feminista y que te guste el BDSM al mismo tiempo? ¿Es coherente que si soy feminista esté dentro de la comunidad BDSM? Pues vamos a profundizar todos estos temas y pues quédense con nosotros para responder estas preguntas. Sí, sobre todo es un video que nos han pedido mucho y es mucho lo que nos preguntan en los lives, entonces espero lo disfruten. Nos vemos después del intro. Les recuerdo que si les gusta nuestro contenido, dejen sus likes, comentarios y sus notificaciones activadas para que no se pierdan ni un solo contenido o video que hagamos para este canal. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes y como lo mencionó Rat, el día de hoy vamos a hablar de un tema debatible, pero muy importante y muy chido. Sabemos que dentro del BDSM existen dos roles muy definidos, prácticamente son los pilares de las relaciones dominante-sumiso como las conocemos. De igual forma sabemos que cualquier persona sin importar su género o sus preferencias sexuales puede practicar uno o ambos roles. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra ideología o el grupo social al que pertenecemos se antepone a nuestros gustos? Y es que esta pregunta se hacen muchas personas que pertenecen al colectivo o al movimiento feminista, pero que a su vez se sienten atraídas a la parte del BDSM. Ajá, no importa el rol, si es sumiso o el rol dominante. Comúnmente hay muchas personas que están dentro de la comunidad feminista, pero les llama la atención este tipo de prácticas por el hecho de, como lo hemos mencionado anteriormente, el BDSM es una oportunidad de descubrir tu sexualidad de una manera sana. Pero obviamente cuando tienen este tipo de gustos, pues obviamente empieza el conflicto entre ellos mismos de si está bien o no está bien llevar a cabo estas prácticas. La respuesta corta a esta pregunta es que no pasa nada, ya que nadie puede decirte que sí o no puedes hacer en tu intimidad, mientras lo consientas, lo hayas investigado y lo disfrutes. Sin embargo, vamos a centrarnos en hechos reales o bases fundamentales de por qué el ser feminista no está de ninguna manera peleado con el BDSM. Se van a llevar una sorpresita cuando se den cuenta del contexto histórico que tiene el BDSM y el feminismo. Y justo es el primer punto del que vamos a hablar, el contexto histórico. De manera muy breve, ya que es algo que ya hemos hablado en videos anteriores, es que existió el colectivo Samois, que estaba constituido principalmente por mujeres lesbianas, buscando que la sexualidad y justo el BDSM fuera muy abierto en cuestión de que las mujeres fueran incluidas y dos, que las mujeres se vieran como la parte dominante también. Recordemos que si es que ya vieron nuestro episodio hablamos un poco acerca de la historia del BDSM, al principio el BDSM se ejercía, BDSM, pero no era como tal BDSM, era ejercido por soldados o exsoldados que obviamente eran homosexuales y que iban a clubs clandestinos precisamente a llevar a cabo estas prácticas. Y únicamente si eras una persona homosexual podrías llevar a cabo estas prácticas. Si eras un hombre heterosexual, mujer, no podías. Y, lastimosamente, fue otro colectivo feminista el que trató de erradicar completamente al colectivo Samois, precisamente conformado por personas muy, muy conservadoras, personas con ideas o a lo mejor con un pensamiento más cerrado, ¿vale? Entonces, lo que nos lleva a hablar también sobre las posturas que existen dentro del feminismo, que ven o cómo ven al BDSM estas dos posturas, ¿vale? Primero, hablemos del lado que está en contra del BDSM o el lado radical, como se le conoce. Es una postura que nos dice que los roles de género han sido impuestos en la sociedad por décadas, lo que hace que el BDSM no sea más que una reproducción de estos mismos, es decir, los roles masculinos, femeninos y lo que se supone que deberían de hacer estos roles. Obviamente esto tiene que ver con que lo implantó el patriarcado, lo implantó todos estos roles establecidos y pues evidentemente las costumbres de la sociedad que evidentemente están más inclinadas al machismo.
Entonces, ¿cómo se llama? Estos roles de género se reproducen generación tras generación y que el hecho de que una mujer pueda decidir ser o no sumisa no tiene ninguna validez, ya que de hecho de que una mujer sea sumisa dentro del BDSM no es más que el reflejo de lo que se le ha enseñado a esa mujer desde pequeña a ser, pues, callada, sumisa, evidentemente, a obedecer. Obediente. Ujú. Correcto. Entonces, pues no toman en cuenta el hecho de la decisión propia de una mujer de poder decidir libremente sobre su sexualidad, ya que simplemente está replicando lo que se le ha enseñado por la sociedad y básicamente por estos roles establecidos de género. Ajá, básicamente no se toma mucho en cuenta o no se valora el hecho de que realmente la mujer se haya preparado e informado para tomar la decisión ella misma de ejercer o el rol sumiso o el rol dominante. Y bueno, ¿qué pasa con las relaciones lésbicas o las relaciones gay, donde también existen estos roles de dominante sumiso? Tampoco las toman en cuenta. El feminismo radical sostiene que no son válidas dentro del BDSM, ya que solo hace una representación de los sistemas de poder y de roles que la sociedad impone. Además de otros argumentos sobre que la violencia es violencia a pesar del consentimiento y pues otras cosillas por ahí que pues ya hemos hablado antes del por qué sí o por qué no son, ¿vale? ¿Qué problemas tiene esta versión del BDSM? Pues creo que no hace falta explicar mucho. El problema en general es que hace parecer como si todas las mujeres no tuvieran conciencia o no pudieran decidir por sí mismas. Y Yo, hace parecer... Adelante, adelante. yo creo que al final la versión o esta filosofía asevera a que a pesar de en la actualidad tenemos muchas mujeres que ya pueden tomar decisiones propias, las llegan a invalidar por el hecho de tomar las decisiones propias de ejercer una sexualidad libre. A veces desde este punto de vista es como si estuvieran peleado con una sexualidad sana y segura. No importa si se ejerciera el BDSM, no importa si sus preferencias son, obviamente las mujeres, hombres o lo que ustedes quieran, simplemente que lo llevan a algo muy radical como lo mencionó Rat. Entonces, la filosofía o este método de pensar lo que hace ver es eso, que a pesar de que la mujer esté consciente, se invalida su decisión. Y es algo un poco contraproducente ante sus propios principios, porque entonces buscan la libertad de la mujer, pero dicen que ninguna mujer tiene libertad para tomar sus propias decisiones. Es un poco extraño. Entonces, esos son algunos de los problemas que tiene, además de que esta forma de pensar en cuanto al BDSM y feminismo no contempla hombres sumisos ni mujeres dominantes, y como que los pasa por alto, y entonces ya ahí es otro problema, ¿vale? Ahora hablemos del lado feminista que está a favor del BDSM o el que se le conoce como sex positive. Para esta postura, el abuso y los roles de género no tienen nada que ver dentro de las dinámicas BDSM, ya que la mujer es capaz de decidir libremente con quién y cómo entregar su poder a otra persona, poner límites claros y parar cuando ella lo decida. Por lo que el abuso o la violencia no tiene nada que ver en estos juegos, como ya le hemos platicado antes en pues en todo esto del BDC. Ujú. Básicamente esta es la metodología o lo que en ese momento volviendo al colectivo Samois, lo que quería era poder incluir a las mujeres a este tipo de prácticas y cuando lo lograron, lo que hicieron fue hacer una reestructuración de lo que hoy en día conocemos el BDSM, es decir, establecer límites, meter más prácticas, que existieran reglas y todo eso. También los niveles de compromiso, la información. De hecho, hubo en algún momento en donde surgió todo ¿cómo decirlo? Miedo por las enfermedades de transmisión sexual y obviamente pues el trabajo que hizo Samois fue que dentro de la comunidad BDSM ellas empezaron a repartir folletos para protegerse mutuamente y evitar, obviamente, contagiarse con las enfermedades de transmisión sexual. Que obviamente al final ellas lo que tenían en mente era tener una sexualidad libre, pero que también fuera sana, que también obviamente ellas pudieran decidir hasta dónde querían llegar, que es lo que conocemos hoy en día como BDSM, manteniendo esos pilares que siempre les recordamos en cada video, que es lo más importante, independientemente de qué prácticas lleven a cabo. Y entonces, pongamos estos, digamos, bueno, además,
o punto y aparte, bueno, no punto y aparte, continuando con este modo de pensar del BDSM y el feminismo, esta visión sí visibiliza que las relaciones BDSM no se limitan solo a hombres y mujeres. También está toda la diversidad de que hombres con hombres, mujeres con mujeres, personas trans, etcétera, 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 incluyendo personas no binarias, personas asexuales, todo este abanico de diversidad que hoy en día hay en la comunidad BDSM. Entonces, todo esto sí lo visibiliza y, repito, no tiene, o más bien no da pie a la violencia ni al abuso dentro de las dinámicas BDSM mientras se lleven a cabo de la manera sana y correcta. Ahora pongamos estos dos lados sobre la mesa. Hablemos seriamente de BDSM, si bien sabemos que hoy en día existe el machismo, sí existe, los abusos que también existen y los crímenes de género que también existen y es una pena que sigan existiendo. El BDSM, cuando se practica de manera correcta, está lejos de ser alguna de estas tres cosas. Sin embargo, no podemos minimizar o tratar de esconder que aún dentro de la comunidad hay personas machistas, hay personas abusadoras, manipuladoras, mentirosas y con fines o con pensamientos aún deplorables y que tienen que ver con toda esta ideología machista de que la mujer es menos o que la mujer debe de ser sumisa. Y esto pasa en toda comunidad, evidentemente. Entonces, en todos lados hay ese tipo de personas. ¿Cómo podemos evitarlo? Primero, educándonos. Sé que suena cliché, pero lo primero, evidentemente, es investigar, crear nuestro propio criterio sobre cómo funcionan las relaciones BDSM, cómo funcionan, evidentemente, las prácticas que vamos a realizar y estar atentos a las red flags. No queda de otra. Evidentemente, estar atentos a todas estas red flags que la persona que estemos conociendo, con la que nos estemos involucrando, pueda tener. Falta de comunicación, estas ideas erróneas sobre cómo funciona el BDSM o de que simplemente por ser mujer ya te quiera dar órdenes, que simplemente por ser mujer ya crea que eres sumisa o empiece a pensar que ya tiene cierto control sobre ti cuando es la primera cita. Sabemos que no funciona así. Entonces, estar atentos a todas estas red flags y obviamente haciendo valer su voz, su voto y su valor como mujer dentro de sus relaciones. Básicamente es eso. Estar atento a los focos rojos que llegamos a notar dentro de la comunidad BDSM, que digo, en la actualidad se ha visibilizado más y se ha tratado de atacar todo ese tipo de problemas, pero como lo hemos mencionado anteriormente, siempre nos vamos a topar con un lado feo en cualquier cosa, ¿no? Entonces es estar atento a eso y es siempre mantener sus bases o sus pilares acerca del BDSM muy presentes para evitar tener este tipo de relaciones tóxicas. Ahora, teniendo en cuenta ya estos dos lados del feminismo y cómo ven el BDSM, ¿está bien o está mal ser sumisa? Practicar el BDSM siendo feminista. La respuesta, en mi opinión, es que no, pero depende de cada una de ustedes valorar y considerar las razones por las que les llama la atención la sumisión o la dominación. Y el BDSM en general, valorar si lo que están haciendo lo hacen por su decisión o por complacer a su pareja. Valorar sobre todo sus propios valores y sus principios y si no se anteponen ante sus gustos y kinks. Nadie más puede decirles si está bien o mal. Ustedes tienen que valorar todos estos rubros, digamos, para decidir si está bien o mal. Al final de cuentas, tomen ustedes su decisión. Tengan en cuenta que es una decisión personal y que no debemos de tratar de influenciar a otras personas de que lo que nosotros hacemos o no hacemos está bien o está mal. Entonces, siempre y cuando no estén dañando a nadie, sea consensuado, sea investigado y sea pactado por todas las partes involucradas, yo no veo ningún problema, pero la decisión al final de cuentas es de ustedes. Ustedes deciden, digo, al final en la actualidad hay muchísimas motivos de lucha dentro del feminismo, pero creo que desde mi punto de vista la sexualidad siempre debe de ser libre y sana, no importa si eres mujer u hombre, y qué mejor que en la actualidad como mujer puedas tomar la decisión de qué tipo de relación quieres llevar sin miedo a ser juzgado o sin miedo a precisamente conflictuarte porque si eres feminista, católica o lo que tú quieras, choque con tu forma de llevar tu vida sexual, porque al final la vida sexual siento que es algo muy importante, al igual que la salud mental y entre otras cosas.
Y por último, en mi opinión propia, creo firmemente que cualquiera debe de tener la posibilidad y la libertad de poder elegir la forma en que quiere vivir su sexualidad de manera libre, con quien le plazca y como le plazca. De nuevo, siempre y cuando no esté dañando a nadie, haya una investigación y sea consensuado y lo estén disfrutando. Exacto, y lo disfruten ambas partes o todas las personas que estén dentro de su relación. Yo siento que está muy muy chido llevar y vivir plenamente su sexualidad sin miedo al que dirán, o que si al vecino no le agrada o así a su familia no le agrada. Digo, al final es su vida y ustedes deciden qué hacer o no hacer. Entonces espero que este video les guste, les haya funcionado, les haya aclarado las dudas que tengan alrededor de todo este tema y que les ayude también a pensar, a hacer una introspección y decidir a final de cuentas. Entonces nos vemos en el siguiente video y bye bye.